Muy buenas, gente. Hoy vamos a tratar sobre una brocha poco conocida que se llama History Recall. Vais a ver que tiene su uso en algunas situaciones, no es algo que vayáis a utilizar siempre, pero que siempre viene de lujo para tener en nuestro arsenal de herramientas. Así que, vamos a ello. Bien, para entender cómo funciona History Recall, lo primero es entender de que vamos a trabajar con nuestra barra de historial. Es decir, mirad, algo muy sencillo. Lo más fácil siempre es hacerlo en vez de decirlo. Vamos a coger un DAM estándar y vamos a hacer, pues digamos, aquí, una línea. Entonces, lo que permite History Recall es coger un momento anterior de nuestra barra. Como veis, siempre podemos ir en el historial. Y entonces vamos a ir al punto donde queremos y le vamos a dar control clic izquierdo. Entonces, como veis, aparece en gris. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, si nosotros cogemos ese History Recall, vamos a hacer una proyección del estado que hemos almacenado sobre el estado en el cual nos situamos en este momento. Cuidado, es importante de que esa herramienta de History Recall no es que haga una simbiosis entre las dos, sino que hace una proyección dependiendo de nuestra orientación en el canvas. Fijaos, si por ejemplo nosotros nos ponemos, digamos, en una proyección ortogonal, es decir, vemos muy claro ese corte, nosotros si aplicamos nuestra brocha, directamente lo que va a ir haciendo es esa proyección. Digamos que nos va a restaurar bastante claro lo que era esa posición de la esfera completa. ¿Veis? Simplemente hemos ido aplicando, pum, pum, pum. Ahora, ¿qué pasa si sobre ese estado, digamos, de esa línea completa, en vez de hacer la proyección directamente en 90 grados, nos hubiéramos puesto en una posición así, ¿no? Digamos, más tangencial. Fijaos, si nosotros ahora hacemos esto, fijaos que le cuesta más, pero además vais a ver que al hacer una proyección, fijaos, va a crear ciertos artefactos. Precisamente por eso, porque está siempre haciendo una proyección en 90 grados respecto a la situación de nuestro canvas, en ese History Recall. Entonces, digamos que en estas situaciones, cuando lo estamos haciendo solo sobre una subtool, pues puede ser interesante, ¿no? Porque podemos ir borrando parte de sus detalles. Es un poquito parecido a lo que hacemos con layers o que podemos hacer con morph. Es decir, repito, estamos sumando herramientas a nuestro proceso. Pero algo que yo creo que poca gente sabe es que ese History Recall se puede hacer también utilizando otras subtools. Repito, lo más sencillo, hacerlo antes que decirlo. Fijaos, vamos a dejar de nuevo nuestra esfera y vamos a insertar otra esfera. Vamos a ver, perdón. Y esa esfera vamos a hacerla un poquito más pequeña. Vamos a ponernos aquí. Siempre viene, la verdad es que esto del busto yo al principio no lo utilizaba, pero viene de lujo. Y digamos que vamos a ponerla así. ¿Entendéis? Como si sobresaliera, como si tuviera un bulto. Y vamos a trabajar sobre la original, sobre la principal. Fijaos, vamos incluso a apagarla, no hace falta que esté. Si nosotros cogemos esto y cogemos, fijaos que en el historial tenemos cómo la hemos movido, cómo la hemos ido llevando a su sitio, y hacemos control clic sobre ese estado final, ¿no? Sobre el último momento en que tenemos en el historial. Y nos vamos a la otra esfera. Fijaos que curiosamente, aunque nosotros no lo veamos, sí que tenemos aquí un estado de historial. Y si nosotros aquí nos vamos y cogemos de nuevo nuestro History Recall, fijaos, le damos bien grande y podemos proyectar esa segunda subtool sobre nuestra esfera original. Fijaos que eso es lo que hace. No es que esté sumando, no está cambiando la geometría, simplemente está proyectando. Digamos que es como si infláramos con esa esfera. Fijaos también que esa proyección siempre va a ser ortogonal al canvas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, aunque, mirad, lo más sencillo, vamos a verlo con transparencia, así se verá más claro. Si nosotros aplicamos aquí el History Recall, esa brocha, en una posición que no es 90 grados, fijaos lo que pasa. ¿Veis? Intenta proyectar con esa. Entonces lo que hace es ras. Va a hacernos cosas un poco raras. Por eso interesa siempre ese tipo de proyecciones hacerlas en 90 grados con respecto a esa subtool que es la que vamos a proyectar. Fijaos también que si por ejemplo esta, vamos a ver, la movemos y hacemos que tenga parte, ¿veis? Que se mete hacia adentro,
cuando nosotros hagamos ese History Recall, vamos a ver, fijaos que siempre lo va a hacer en 90 grados. Bueno, perdón, porque fijaos que aquí tenemos la memoria, la teníamos en ese estado. Con control y clic izquierdo por ahí borrarla, podemos coger el nuevo estado y ahora sí, cuando volvemos a esa posición en 90 grados, proyectamos con nuestro History Recall y fijaos, siempre 90 grados. Esa es la gracia, o sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces ya veis, es una herramienta bastante poderosa porque sobre todo yo la utilizo más para este tipo de grabados, de meterle rápidamente. Tened en cuenta también que estamos deformando la geometría, o sea que necesitaríais un poquito más de subdivisiones, pero ya veis que no es simplemente ese estado de morph de llevar entre distintas etapas, sino que permite también el, digamos, proyectar otras subtools sin cambiar la geometría de la figura básica, ¿no?, que tenemos ahí. Pues entonces nada, muchísimas gracias como siempre, nos vemos en los siguientes, un abrazo.